Gracias, hermano. Dios les bendiga. Esta mañana, hermanas, vamos a meditar en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 9, que dice así: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. El apóstol Pedro nos hace una gran advertencia sobre aquellos que no poseen ciertas virtudes espirituales. Nos habla sobre el poder divino que nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. En este sentido, hace referencia a ciertas cualidades que deben formar parte de nuestra vida cristiana, como lo son la fe, la virtud, el conocimiento, la templanza, la paciencia, la piedad y el amor fraterno. Según este versículo, aquel que no posee estas cosas es de muy corto de vista, lo que se indica en el mismo versículo como ciego. Pedro aquí utiliza un lenguaje fuerte para referirse a aquellos que han olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Un detalle importante que no debemos olvidar nunca es que al convertirnos en cristianas hemos sido partícipes de la naturaleza divina y por lo tanto disponemos de todo lo que necesitamos para vivir de acuerdo con el modelo que tenemos de Cristo, creciendo siempre y madurando hasta que su carácter se forme en nosotras, que sea parte integral de nuestra esencia. Tenemos en cuenta un detalle, que esa nueva vida en Cristo no puede crecer y desarrollarse de una forma correcta sin una comunicación con nuestro Señor Jesucristo, una comunión estrecha con Él. Todo dependerá de que tengamos una intimidad creciente con Él. Y es la falta de esa intimidad lo que provoca que muchos sean inmaduros con sus vidas, aún después de muchos años de haberse convertido. Esto lo podemos ver claramente en Primera de Corintios 3:1, que dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. El creyente que no tenga claras estas cosas en su mente y en su corazón, siempre tendrá una visión muy limitada y débil de la verdadera vida cristiana y quedará expuesto a grandes peligros. No tenemos que olvidar que hemos sido creadas con una dimensión de eternidad y por lo tanto necesitamos amplios horizontes. Así que, hermanas, si simplemente enfocamos nuestra vida espiritual con una actitud religiosa, nunca podremos ver y disfrutar esos hermosos horizontes que Dios ha colocado delante de nosotras y fácilmente seremos tentadas a buscarlos en el mundo, porque por supuesto nunca encontraremos la verdad. Tenemos que tener claro que Pedro no nos está hablando en esta carta acerca del desarrollo de nuestros dones espirituales, sino del desarrollo
en nosotras de un carácter espiritual, celestial, verdaderamente cristiano como el de Cristo. Y en este sentido, hay que decir que nadie tiene más ventaja o posibilidades que los demás. Por ejemplo, algo muy sencillo, hermanas. Una hermanita anciana en la iglesia que nunca tuvo una preparación académica y no parece tener dones sobresalientes, puede, por medio de una vida de auténtica devoción al Señor, desarrollar un carácter mucho más apto para el reino de los cielos que un gran predicador, que un anciano o que un diácono de la congregación. Es importante recordar que la escala de valores por la que se rige el Señor es muy diferente a la nuestra. De esta manera, ya sabemos cómo se nos podrá otorgar una amplia y generosa entrada al reino de los cielos. Ahora que sabemos lo que esto significa, es prudente que dediquemos tiempo para estar a solas con el Señor, para reflexionar. Pedro siente una enorme responsabilidad porque las personas sepan qué camino deben de seguir para tener una amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. Y no solo Pedro debería tener esta preocupación, y no solo los predicadores, los ancianos o los diáconos de la congregación, sino cada una de nosotras también debemos tener el mismo ánimo para enseñar con seriedad los principios bíblicos. Cada creyente de manera individual tiene el deber de escuchar cada día la voz de Dios que le quiere hablar por medio de su palabra. Algunos cristianos en ocasiones no tienen mucho aprecio por las iglesias locales, pero la verdad, ahí es donde podemos preparar nuestra entrada futura al cielo. Se podría decir que cada iglesia podríamos compararla como con una embajada de la Casa Real Celestial en un terreno extranjero, y cada creyente es un embajador de ese gobierno celestial en este mundo. Estamos para representar y cuidar los intereses del cielo. Ahora bien, cuando entramos en una embajada, ¿qué percibimos rápidamente? Se percibe lo que se intenta reflejar: la dignidad, los valores, el carácter del país que se está representando. En este sentido, el prestigio de ese país en el extranjero dependerá en gran medida de la imagen que proyecte la embajada y sus funcionarios. Esos funcionarios son entrenados para áreas de servicios mayores. Si son fieles, leales y competentes, serán promovidos a otras embajadas más importantes. Lo mismo ocurre con cada iglesia y el plan divino de Dios. Debemos hacerlos con dignidad, dando siempre una imagen de seriedad y altura que refleje el carácter del mismo cielo y sirvan para honrar a Dios. Entonces, hermanas, retomando la importancia de las virtudes en nuestra vida cristiana, todas ellas son importantes. La fe es fundamental para nuestra relación con Dios, mientras que la virtud
nos ayuda a vivir de una manera recta y justa, de acuerdo a los principios bíblicos. El conocimiento nos permite discernir sobre las cosas espirituales, mientras que la templanza nos ayuda a mantener el equilibrio en nuestras vidas. La paciencia es muy importante en los tiempos de prueba y tribulación. La piedad nos lleva a reconocer la presencia de Dios en todas las áreas de nuestra vida. El amor fraterno es esencial para vivir en armonía con nuestros hermanos y con todas las personas que nos rodean. ¿Cómo podemos aplicarlo en nuestra vida diaria? Es común que en algún momento de nuestra vida cristiana nos vayamos a encontrar en alguna situación que nos cuesta mantener estas virtudes o incluso llegamos a olvidarlas por completo. En este caso, este pasaje bíblico nos recuerda la importancia de volver a poner nuestra confianza en Dios y recordar la purificación de nuestros pecados. También el pasaje deja claro que la falta de virtudes nos hace ciegos espiritualmente, por lo que se hace necesario esforzarnos por cultivarlas en nosotras mismas. Esto no se logra, hermanas, de la noche a la mañana, pero sí es importante hacer un esfuerzo constante y consciente de nuestra vida diaria para ser fieles a Dios y sus principios. En conclusión, nos enseña la importancia de cultivar las virtudes cristianas en nuestra vida y nos recuerda que su falta nos puede llevar a un estado de ceguera espiritual. Por ello, es importante esforzarnos por mantener una vida recta delante de Dios y ante los demás, teniendo en cuenta que todo lo que necesitamos para ello es otorgado por la infinita gracia y misericordia de Dios. Mis hermanas, que tengan un feliz y bendecido día. Muchas gracias.